Saludos, que te habla tu hermano y amigo Gamaliel Cirino. Hoy estaríamos llevando un pequeño taller corto, un poco condensado, pero a su vez yo sé que va a ser de gran edificación. Créeme que estamos muy apasionados por esto. Queremos llevar esta palabra que ha puesto Dios en nuestros corazones para poder bendecir tu vida. Créame que lo vamos a llevar un poco diferente. Tal vez no sea algo como una reflexión que típicamente, si tal vez nos has escuchado anteriormente, no va a ser la típica reflexión, sino que vamos a estar como que en un tipo de, yo llevo una parte, Jonathan va a estar llevando la otra, pero dentro de todo lo que deseo en mi corazón y Dios ha puesto en mi corazón es que ustedes puedan hacer así como en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, el pueblo de Berea, cuando Pablo se acercó, y Pablo y Silas se acercó a este pueblo, ellos fueron solícitos con escuchar la palabra que ellos tenían, y ellos escudriñaban la palabra para ver si lo que traía Pablo y Silas era correcto. Decían, espérate, traemos la palabra, pero a su vez estamos escudriñando, estamos viendo que lo que tú dices, pues ciertamente es correcto. Pues hoy te pido que tengas esa misma actitud, que tú puedas tener tu lápiz, tu papel, puedas examinar, puedas anotar los versos bíblicos y puedas decir, espérate, ¿será esto cierto? Wow, esto confronta mi realidad, pero ¿será cierto? Porque deseo y anhelo que tú puedas tener esa misma actitud para que no puedas rechazar algo, sino que retén lo bueno, pero a su vez que puedas tener esa actitud de decir, espérate, tal vez lo que ellos me están hablando va a traer libertad a mi vida. Tal vez lo que ellos están hablando es la respuesta de tantas conversaciones que he tenido con Dios con relación a muchas cosas. Y quiero que esto sea de bendición. Créanos que cuando nosotros recibimos estas grandes noticias, nos apoderamos de ellas, recibimos estas grandes bendiciones, que tú puedas evaluar esto y tú puedas decir, espérate, esto está maravilloso, yo quiero ser libre, yo quiero hacer esto, o lo que ellos están diciendo, yo quiero aplicarlo a mi vida. Pues quiero que esa sea tu actitud, que tú puedas examinarlo y puedas evaluarlo, retener lo bueno. Siempre lo digo así porque nosotros no somos perfectos, pero estamos apasionados con esto y créanos que examinamos y así mismo hago cuando alguien me habla, trato de examinar, wow, ¿será eso cierto? Wow, es espectacular, quiero estudiarlo, quiero aplicarlo a mi vida tal vez. Y nosotros en ningún momento pretendemos ser termómetros espirituales de nadie, sino que al contrario, quiero que tú juntamente con Dios te puedas examinar y puedas evaluar tu ministerio, porque con esto que vamos a estar llevando, lo que queremos es que tú puedas ser efectivo, que lleves mucho fruto en todo lo que puedas hacer, en todo lo que te propongas y lo que Dios ponga delante de ti, puedas llevar mucho fruto, seas efectivo, porque no hay otra cosa difícil que pueda desarrollarse sobre la vida de cada persona y su ministerio. Es que a lo mejor nos podamos frustrar en el camino porque sentimos que no somos efectivos. Y créanos que creo que cada uno de nosotros, los que estamos en el ministerio de la puerta, Jonathan y Gamaliel, en algún punto tal vez hemos sentido que no estamos siendo tan efectivos como quisiéramos y pues créanos que estamos dando siempre, pero hemos visto que a través de su palabra, a través de los libros de los hechos, a través de lo que hemos estudiado a lo largo de los años, nos hemos dado cuenta de ciertas cosas y queremos exponerla ante ti. Esto, como dijo Débora anteriormente, es como nosotros hacemos esto en tipo de conferencias que llevan 3 días y muchas veces queremos condensar esto y a su vez llevarlo en un tiempo razonable que vamos a estar aquí hablando, no mucho tiempo, no te asustes. Así que quiero dejar primeramente a mi hermano Jonathan, que va a estar llevando una palabra, va a estar llevando una parte que habíamos evaluado y queremos enfocarnos en ciertas partes de los talleres que sentíamos que eran las partes que teníamos que enfocarnos. Si tienes alguna duda, mira, si a lo mejor dijiste, espérate, esta parte me dejó loco, pero no abundó en ella, tal vez no fue muy profundo. Mira, créanos que en nuestras diferentes plataformas, ya sea en Facebook Live, ya sea donde estén en YouTube, que nos estén viendo, mira, escríbanos, que nosotros estaremos atentos, nosotros estaremos tratando de contactarnos, hagan todo el mayor esfuerzo para poder contactarnos con nosotros, que con nosotros con mucho gusto, ya sea por Zoom, ya sea por donde ustedes crean, podemos hacer el acercamiento y podemos llevarte una palabra, podemos explicarte lo que nosotros siempre, para nosotros esto es un placer, esto es un privilegio, nosotros hemos sido libres, nosotros hemos vivido unas experiencias con Dios y queremos que tú las vivas, que esto no es para algunos, esto es para todos. Así que quiero dejar con Jonathan, ahora sí, para Amén, que amén. él nos traiga una palabra. Yo sé que Jonathan, veníamos hablando mientras preparábamos esto, yo sé que Dios ponía cosas, yo decía, sí, Jonathan, eso es lo que quiero que lleve, eso es lo poderoso, y él me decía, voy a llevar esto está perfecto, así que le dejo con Jonathan, que yo sé que en el espíritu Dios le ha puesto una palabra maravillosa, así que
cualquier cosita, nos vemos ahorita. Ya mismo estaremos hablando también. Así que, Jonathan, te dejo ahí con esta gente maravillosa que yo sé que están apuntando, están anotando y están pendientes porque hay algo que hay poderoso que Dios les va a traer. Así que. Amén, amén, amén. Gracias, Gamaliel. Quiero, ¿verdad?, que sepan que para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Mi nombre es Jonathan Cirino, ¿verdad? Por si no lo había dicho. Yo, ¿verdad?, quiero como tal lo que es darle como una introducción a este taller, hablando de mis experiencias, dando mi testimonio, ¿verdad?, de cómo yo fui entendiendo unas cosas y yo veía quizás de cierta manera cómo era que funcionaba el evangelio, ¿verdad? Vamos a decirlo así, lo veía a medias, no lo veía de la forma correcta. Y nada, yo quiero comenzar con eso, contándoles un poco de que lo que era para mí realmente, o yo entendía en ese momento, ¿verdad?, lo que era pues ser un cristiano, agradarle a Dios, cumplir con ese llamado que Dios nos ha dado, ¿verdad?, cada uno. ¿Verdad? Quisiera comenzar explicándoles un poco. Dentro de todo, en mi vida, ¿verdad?, para resumirles, yo siempre quería cumplir con unas cosas ¿verdad? Yo siempre decía, pues nada, quiero estar fielmente todos los domingos en la iglesia, quiero ir a escuchar la palabra, quiero, ¿verdad?, congregarme, compartir con los hermanos, cantar, alabar y nada. Y me conformaba muchas veces con simplemente con hacer eso. Y también, pues yo decía, bueno, si se presenta la oportunidad, pues oro por alguien. Era otro pensamiento que yo tenía también, o concepto de cómo era que funcionaba el evangelio, porque yo les estoy diciendo esto porque la realidad del caso es que yo quiero que ustedes entiendan que el propósito de todo esto que estamos llevando es que hay más, ¿verdad? No digo que lo que mencioné está mal, eso está muy bien, es parte de ser un cristiano, de ser un discípulo de Jesús, pero a veces pues nos quedamos encajonados en un concepto y se nos olvidan que hay un par de cositas más, y de eso les voy a hablar ahora más adelante, pero, ¿verdad? Ese era mi pensamiento. Yo decía, pues yo voy a cumplir con esta rutina y ya con esto yo le voy a agradar a Dios, olvídate. Voy a la iglesia y no fallo, tú sabes, para mí era como ponchar en un trabajo. Yo lo veía así en ese sentido, ¿verdad? Como que rutinario. Y hasta cierto punto sí me sentía bien porque, como les digo, estaba yendo a la iglesia, ¿verdad? En ese sentido, cumplía con unas cosas. Pero nada, básicamente en ese momento, pues eso era lo único que yo hacía porque a mi entender, pues en ese momento yo no había recibido como tal un llamado, un ministerio, vamos a decirlo así. Me explico, ¿verdad? Cuando digo llamado ministerio es que alguien me haya profetizado, me diga, pues mira, Jonathan, tú vas a ser un profeta, tú vas a ser qué sé yo, un pastor, vas a ser evangelista, diferentes, ¿verdad?, ministerios que hay. Y pues, como no había recibido ese llamado, me detenía y no hacía nada más. Ese era simplemente mi propósito y ya. Pero entonces, ¿verdad?, el Señor es grande, me fue mostrando que no todo se queda ahí. Y yo dije, bueno, no debemos de quedarnos en eso solamente, ¿verdad?, pensar de esa manera. Y yo fui a la palabra y yo encontré en la palabra, ¿verdad?, que Jesús, el mismo Jesús, dio ese primer llamado. No sé si habían escuchado esto, ¿verdad? Cuando Jesús encomienda a sus discípulos y les da ese primer llamado, que es como yo le digo, a la base de lo que debe de ser un cristiano, ¿verdad? Me refiero independientemente, no importando la posición, o mejor dicho, el ministerio que tengamos, seamos pastores, seamos evangelistas, misioneros, lo que sea. Ya hay un primer llamado de antemano que el mismo Jesús le dio a sus discípulos. Y yo quiero leerles en la palabra, ¿verdad? Porque quiero que nos vayamos según la palabra, no simplemente lo que les estoy diciendo. Así que vamos a leer, les voy a decir dónde está, lo que es San Marcos, capítulo 16, desde el versículo 14 al 18. Aquí es donde Jesús comisiona a sus discípulos. Aquí es donde encontramos ese primer llamado, lo que, ¿verdad? Porque ese es el propósito también de todo este taller, entender que nos tenemos que mover. Así que les voy a leer lo que el mismo Jesús habló con sus discípulos. Decía, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Él les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. ¿Por qué no habían creído a lo que habían visto resucitado? O sea, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere
será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, esto es ¿verdad? Una porción de la palabra que yo diría que muchas veces la hemos escuchado, pero hasta cierto punto a veces quizás no la hemos entendido bien, o a lo mejor simplemente lo leímos rápido y no tuvimos el tiempo de sentarnos a entender la importancia, ¿verdad?, de ese primer llamado que Jesús le dio a sus discípulos, que eso nos incluye a nosotros, ¿verdad?, porque somos parte de este evangelio. Y aquí vemos, ¿verdad?, que Jesús encargó a sus discípulos. O sea, ahora podemos ver que tenemos una responsabilidad grande, que no simplemente es, ¿verdad?, como les dije previamente, ir a la iglesia, compartir con los hermanos, recibir palabras de vez en cuando, ¿verdad? Si tenemos la oportunidad quizás orar por alguien. Así yo lo veía. Yo no digo, ¿verdad?, que todo el mundo es así, pero yo lo veía así y eso me detenía mucho, ¿verdad? Porque no entendía que, ¿verdad?, un principio de ese llamado que Jesús nos hizo. Entonces, ya que tenemos esas buenas noticias de llevar el evangelio, ¿verdad?, eso implica que no importando, ¿verdad?, el ministerio que tengamos, lo que estemos haciendo dentro de la iglesia, lo que estemos haciendo donde sea, tenemos, ¿verdad?, que empezar a movernos en fe y actuar de esta manera como el mismo Jesús le indicó a sus discípulos, que es la base y debe de ser la base de cada ministerio. O sea, debe rondar y debe de, ¿verdad?, ser ese motivo el cual cuando tú estés haciendo lo que estés haciendo, sea que estés evangelizando, entendamos, ¿verdad?, que hay una base principal y es esta, lo que les mencioné ahora mismo. Orar por las personas, echar fuera demonios, sanar las personas, ¿verdad?, orar, imponer las manos en el nombre de Jesús y declarar sanidad en las personas. Y no fue hasta que yo entendí esto, que yo empecé como a ver algo diferente en mi vida, como yo empecé a ver como algo fluía de manera, ¿verdad?, mejor, porque yo estaba estancado. O sea, me refiero a que simplemente cumplía con unas cosas y ya. Pero, ¿verdad?, yo les cuento esto porque fue mi vida anterior, ¿verdad? Me refiero a lo que, como yo simplemente quería ver las cosas y no lo entendía y me detenía. Cuando ya de antemano hay un llamado que yo pensaba que, pues, que no existía, como les digo, no leía la palabra, no es hasta que me meto en la palabra, ¿verdad?, y he tenido unas experiencias con el Espíritu Santo, que de eso va a estar hablando mi hermano Gamaliel, y ahí es que pude entender unas cosas, y ese detalle mi hermano los va a estar hablando con más, ¿verdad?, certeza. Y me imagino que en este momento te estarás haciendo la siguiente pregunta, y tú dirás, o sea, ¿Cómo yo puedo hacer para orar por alguien para que sea sano? O sea, ¿cómo yo logro eso? ¿Cómo yo puedo, por ejemplo, decía en ese versículo, en esa porción de la palabra, cómo puedo hablar en nuevas lenguas? ¿Cómo puedo lograr todas esas cosas? ¿Cómo puedo echar fuera demonios? ¿Y cómo puedo lograr todo lo que el mismo Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad? ¿Verdad?, haciéndolo de manera que no me dé temor, haciéndolo de manera que no me sienta con esa autoridad, que no me sienta bien haciéndolo, porque no tengo miedo de que no salga bien, o que no funcione, por decirlo así. Así que yo no les voy a dar más detalles, ¿verdad?, cómo eso se puede lograr, porque eso le va a tocar a mi hermano ahora, a Gamaliel, ¿verdad, Gama? Así que yo le voy a pasarme la parte a mi hermano, porque yo creo que ahí Gamaliel habla de unos detalles que a través de eso es que vamos a poder lograr todo lo que les hablé anteriormente, ese primer llamado, que es la base de todo lo que hacemos en nuestras vidas. Amén, amén. Jonathan, gracias por ese testimonio. Es maravilloso porque lo que nosotros no queremos es que la gente esté en un estado de inercia, es decir, que por alguna razón entiendan que tengo que esperar. Y he escuchado gente que me han dicho, es que yo no he recibido un llamado. Y uno dice, pero si tan solo leyéramos un poco y nos diéramos cuenta que en su palabra ya hay un llamado que Dios ha establecido para nosotros y que ha dicho, nosotros, pues mira, hay un llamado que nos dice, va a ir por todo el mundo a ser discípulos en las naciones, y que cada uno de nosotros podamos entender que ese llamado es para ti.
ese llamado es para mí. Ahora, quiero contarte porque en nuestro ministerio, nuestra meta, cada persona que viene a nosotros, tratamos que de alguna forma ellos puedan tener la oportunidad y que nosotros cuando llegan a nosotros, que puedan adquirir todo lo que Jesús hizo por todos nosotros. Que de alguna forma ellos puedan apoderarse como hijos de Dios, ciertamente de todos esos beneficios y toda esa herencia que Dios nos ha entregado a través de su sacrificio, que tú puedas adquirir y poseer todo eso y digas, espérate, esto es para mí. Y queremos que cada discípulo, cada cristiano, cada persona que se acerque a nosotros pueda caminar, obviamente en salvación, pero por alguna razón, no sé por qué, quizás cuando se nos llevan las buenas noticias, probablemente lo limitamos simplemente a la salvación. Y yo le digo, pues mira, sí, eso está perfecto porque Dios nos salvó. Oye, éramos culpables, teníamos una sentencia y ciertamente la paga de ese pecado era la muerte. Pero vemos que Jesús paga ese precio y es maravilloso, pero adicional de eso, Él nos trae muchas otras cosas. Y de eso quiero hablarte también, para que tú puedas ser efectivo a nivel personal, en tu crecimiento personal con Dios, en lo que estés haciendo, pero más a nivel también de cuando estés evangelizando, le estés llevando la palabra a otros, pues puedas ser efectivo en ese sentido. Y nosotros cuando llegan a nosotros queremos que el Espíritu Santo fluya de manera extraordinaria sobre su vida. Que cualquier estorbo que esté impidiendo que fluya el Espíritu sobre él y que de alguna forma puedan ser libres y sea manifiesta, porque a veces no es tanto que el Espíritu Santo esté dentro de ellos, sino que se manifieste con muchas cosas y que te pueda salir a través de sus palabras, de sus acciones, de lo que esté haciendo. El Espíritu Santo te puede usar para bendecir a otros en gran manera y que el propósito de otros lo puedan ver y que seas embajador de Cristo, pero queremos que también anden en libertad. Es algo extraordinario que tú puedas andar en libertad. El cristiano, el discípulo de Dios, me gusta decirle discípulo porque es cuando más está escrito en la palabra. La palabra se refiere a nosotros como discípulos, seguidores de Jesús. Y todo aquel que sigue a Jesús es para que ande en libertad, hermano. Tú no tienes que andar esclavo del pecado y a veces vemos como que no, es que la naturaleza del ser humano no somos perfectos, hermano. Yo no estoy diciendo que seas perfecto, pero que no estés esclavizado al pecado, a que puedan andar en sanidad, que puedan entender que eso es parte por lo que Jesús murió, que puedan andar en poder, andando en el Espíritu Santo, oye, que estén conectados con Dios. Una de las cosas maravillosas que hizo Jesús fue ponernos en una relación correcta con Dios y que tú y yo hoy no tengamos estorbo, no tengamos ciertas cosas que hacer para ir conectarnos con Dios. Podemos ir con toda plena confianza, acercarnos al trono de la gracia, acercarnos con Él y poder adorar y bendecir y poder tener una relación correcta como la que tuvo Adán y Eva con Dios, que podían hablar de tú a tú. Eso es extraordinario. Y pues obviamente con la desobediencia y el pecado, eso se fue perdiendo. Pero vino el postrero Adán, que es Jesús, que fue el que pudo restablecer esa gran relación entre Dios y nosotros. Y que tú puedas apoderarte de eso y decir, espérate, yo tengo esto. Y que tú puedas andar como hijo de Dios, quien toma la herencia que Jesús nos puso delante de nosotros y podamos andar y siendo efectivos. Mira, en palabras del autor de los Hebreos, en capítulo 12, Hebreos capítulo 12, mira cómo lo establece el autor de los Hebreos. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos de todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado, que tan fácil nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera de Dios que nos ha puesto delante. Y sigue en otra versión que dice, y poniendo nuestra mirada en aquel consumador de la fe, el autor y consumador de la fe, Jesús. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer con cada persona que viene hacia nosotros. Tratamos de que de alguna forma, no somos perfectos nosotros, pero queremos que cada uno de ustedes pueda experimentar esa libertad y que pueda cargar ese yugo, como dice Jesús, ese yugo, y como dice Jesús, ese yugo que es ligero y fácil es mi carga, pero a veces andamos con pecado, a veces andamos con cosas que no tenemos que andar. Principalmente quiero entrar y darle cierta pincelada por alguna razón para que aquellos que nos están escuchando, que probablemente digan, yo quiero ser parte de esa gran familia de la fe, yo quiero ser parte, yo quiero que Dios sea mi papá y que lo pueda tener de mano a mano junto conmigo. ¿Cómo yo hago eso, Gamaliel? ¿Cómo yo hago eso, Jonathan? ¿Cómo le hacemos? Pues mira, quiero entrar primero con Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautizaos
cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecado y recibiréis el don de pecado. Quiero entrar con unas cosas rápidas, porque creo que son importantes. Para ti, ministro, o para ti que a lo mejor te estás evaluando y estás analizando, pero aquel ministro que tal vez se ha dedicado a discipular, que está haciendo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y dice, espérate, ¿cómo le hago? Porque a veces veo que la gente por alguna razón llegan y por más que yo trato, pues no sé, siento que no están dando fruto, no los veo en su totalidad libre. Pues una de las primeras cosas que nosotros hacemos es que le hacemos ver que hay que haber arrepentimiento en nuestros corazones, que en nuestros corazones tiene que haber eso que dice, mira, el Espíritu Santo que nos lleva al arrepentimiento. Me gusta siempre tratar de poder explicarlo a través de Lucas, capítulo 23, versículo 39, es el evento donde Jesús está crucificado y tiene dos, se le dicen ladrones, para esos malhechores que estaban uno al lado del otro. Mira la dinámica que se da, y es que uno de los malhechores, mira, dice en el versículo 39 del capítulo 23 del libro de Lucas, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ninguno mal ha hecho. Y Jesús dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo cada vez que escuchaba esto, probablemente como que yo decía, pero mira lo que le dice a Jesús, pero ciertamente a veces nosotros vamos a donde Jesús y nos acercamos. ¿Y cuántas veces nos hemos visto diciéndole a Dios cómo hacer las cosas? Que le decimos, Dios, mira, haz esto y entonces yo haría esto. Y empezamos a negociar y empezamos a decirle a Dios cómo se tiene que amoldear a nosotros mismos. Y sin embargo, el otro ladrón reconocía su error, reconocía su culpabilidad. Yo merezco esto, yo soy culpable. Se reconocía a sí mismo que era limitado para poder agradar a Dios y entendía que era culpable. Eso es una de las características maravillosas de lo que es arrepentimiento, es que yo puedo reconocer quién soy yo, que ciertamente soy pecador y necesito de Dios, que por mis propias fuerzas no puedo seguir esta vida de manera efectiva, que yo pueda venir ante Él y decirle, mira, estas son mis formas de hacer las cosas, que como decía Jesús en Mateo 16:24, todo aquel que quiera ir en pos de mí, oye, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Que me pueda negar a yo mismo y decir, Dios mío, hoy yo renuncio al pecado, hoy yo renuncio a todo aquello que me alejaba de ti, hoy yo estoy en la mera disposición de poder seguirte y entregarte y adoptar todo lo que tú entiendes que deba hacer, cómo yo deba de caminar. Y que yo pueda hacer como el otro y le diga, mira, porque creyó en Jesús, le dijo, oye, cuando tú vengas en tu reino, fíjate, mira qué cosa brutal, que en medio de que lo está viendo crucificado, y que aparentemente lo escuchaba porque decía, cuando tú vengas en tu reino, oye, acuérdate de mí. Le creyó. Y que nosotros en ese momento podamos decir, mira, ya yo tenía mis maneras de hacer las cosas, pero yo me puedo acercar a ti, Jesús, y decir, yo, la verdad del caso, que quiero seguirte, pero no a mi manera, no es como yo crea, porque ciertamente a veces vemos gente que son simpatizantes del evangelio, nos dicen, wow, me agrada Jesús, Jesús es cool, está súper, pero vemos que siguen haciendo las cosas a su manera, siguen mintiendo, siguen haciendo las cosas como ellos entienden, porque probablemente cuando vienes al evangelio crees que esto es como servirse un value menu, me acerco y digo, espérate, yo tomo esto del evangelio, yo tomo esto, pero en esto no te metas. Y la realidad es que no es que seamos perfectos, pero sí que me pueda levantar y decir, voy a hacer todo lo posible por agradar a Jesús, voy a hacer todo lo posible para que Él pueda trabajar dentro de mí, yo pueda ser un hombre nuevo, y que si tengo que mejorar, mejoro. No estoy diciendo que seas perfecto, quiero aclararle eso, porque ciertamente a veces nos equivocamos y pensamos que, wow, tengo que ser perfecto. No, es que si te equivocas, que puedas ir como todo un discípulo de Jesús y decir, espérate, me equivoqué, perdón, necesito mejorar en esto, disculpa, me cometí un error. Tenemos este gran tesoro en vasos de barro. Somos frágiles, pero en todo esto que podamos ser guiados por el Espíritu y podamos hacer lo correcto y dirigido por Él. Y otra de las cosas que
que nosotros evaluamos, primero evaluamos que la gente pues, en sí pues sean arrepentidas, puedan reconocer y puedan decir, oye, ya yo no quiero caminar en pecado, porque yo no puedo andar en pecado y a su vez agarrado de Dios. No puedo andar esclavizado del pecado y a su vez decir, espérate, que yo soy cristiano o yo soy alguien que le cree. Y sin embargo, en vez de crear un puente entre Dios y las personas, estoy creándolos para que separándolos de Dios y no podemos hacer eso, hermano. Y se lo digo con mucho temor y temblor porque cada vez que me levanto trato de ser ese puente que la gente pueda acercarse a Dios y que por mi culpa no sean separados y que tal vez no le demos una imagen incorrecta de Dios a la gente. He escuchado muchas veces esto y que a veces me dicen, no, es que a mí, ya es verdad que los trato de llevar, no te enfoques en el ser humano porque somos frágiles y muchas veces cometemos errores, pero que la gente pueda ser enfocada en Dios. Otra de las cosas que es bien importante que la gente pueda entender, porque en el libro de los Hechos, el capítulo dice, mira, que se han bautizado, que puedan entender lo que es el bautismo. Quiero tocarlo, porque Pablo en el Romanos capítulo 6, versículo 1, él lo habla y mira lo que dice con relación a lo que es el bautismo. Por eso él dice que tienen que ser bautizados. Y en ese momento, cuando en el libro de los Hechos, una vez ellos recibieron y fueron arrepentidos y reconocían, wow, Pedro, esas palabras nos impactaron. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y Pedro ahí le da estas instrucciones, le dice, no, mira, ustedes arrepentidos, bautizándose para que reciban el don del Espíritu Santo, que sean bautizados, y en ese momento todos fueron bautizados. Pero mira cómo dice en el capítulo 6, versículo 1, anota, mi gente, quiero que lo anote y tú lo verifiques en tu casa y diga, espérate, wow, ¿eso es así o no es así? Mira cómo dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Esta es en Nueva Traducción Viviente, porque a lo mejor me dicen, no me cuadra con la mía, pero esto es una versión que también me gusta mucho leerla. Y dice, por supuesto que no, él está diciendo que no tenemos que seguir atados al pecado, claro que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿Acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos con Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos con Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestra antigua ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera poder, su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos libertados del poder del pecado. Mira qué poderoso, porque no tan solo nos salva, sino que nos hace libres. Dime tú que no pensó en todo eso. Dime tú que cuando Él murió por nosotros, no tan solo dijo, no los voy a salvar nada más, sino que los voy a hacer libres y darle la capacidad para que puedan agradar a Dios. Extraordinario. Yo no sé si tú puedes meditar en esto y te puedas dar cuenta que es importante que andemos en libertad. Y yo quiero, te lo digo sinceramente, porque a lo largo de los años, uno anda, en mi juventud, anduve atado a unos tipos de pecados como todos. Y ciertamente a lo mejor me justificaba creyendo, diciendo, espérate, no, es que la naturaleza pecaminosa, es que somos débiles, somos seres humanos. Mira, no es lo mismo que tú te levantes todos los días y sigas recayendo en este mismo tipo de pecado, ya sea de sexualidad, lo que sea. Hoy declaramos y queremos que la gente sea libre. De alguna vez, que ya de una vez sean libres y que puedan andar con toda plenitud, con toda libertad. Porque no queremos que ninguno de ustedes sigan caminando en ese tipo de andar, porque ponte a pensar, si andamos atados al pecado, ¿qué hacemos? Nos envolvemos frustrados en el camino y somos ineficientes y no somos efectivos en el evangelio. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Que tú no seas efectivo a la hora de llevar la palabra a otro, sino que estás pensando, wow, le fallé de nuevo a Dios. Y seguimos fallándole de nuevo a Dios. Y entonces estás más envuelto en tratar de salir por tus propias fuerzas del pecado, que en vez de estar haciendo lo que Dios quiere que tú sigas haciendo, que es llevándole las buenas noticias a otro. Y queremos que tú seas libre. Por eso te lo compartimos y examínalo, evalúalo. Y una vez evaluamos y nos hacemos el análisis propio de que decir, espérate, somos libres,
oye, ya andamos en arrepentimiento y cada día queremos seguir y estamos bautizados y somos libres en su totalidad. Entonces, nos falta algo que es sumamente importante, que yo creo que es determinante. Hace la gran diferencia entre alguien que pueda llamarse cristiano y que tal vez no muestra un arrepentimiento genuino y queremos que tú seas efectivo, que lo que tú puedas predicar lo puedas hablar también, lo puedas hacer también. Que no seamos como los religiosos de los tiempos de Jesús, que Jesús le decía, mira, sí, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hagan, lo que ellos hacen. ¿Sabes? Que nuestras palabras sean congruentes con lo que estamos haciendo también. Y una de las cosas que me choca y quiero que tú puedas hacer conmigo, al libro de los Hechos, el capítulo 1, que esto es una de las cosas más importantes que tú y yo tenemos que tener, que es lo que nos da garantía de muchas cosas. Y es lo más importante y determinante para que tú y yo podamos ser efectivos y unos discípulos efectivos en el Señor y que andemos como Jesús y que eso que Jesús dijo, oye, cosas mayores que estas harán. Yo no sé si tú te pones a evaluar y te confrontas esa palabra que Jesús dice. Cosas mayores que estas harán. Y uno ve a Jesús resucitando a muertos, uno ve a Jesús sanando a gente. Y uno dice, espérate, es que yo ni la mitad de eso hago. No me pasa eso a mí. Y eso a mí siempre me chocaba y decía, es que yo no veo eso en mi vida. Yo no veo que cuando yo ande, yo cosas mayores que las que tú hiciste, Jesús, vamos a hacer. ¿Cómo es posible eso? Y entonces fue bien claro que Jesús con sus discípulos, quiero leerlo en el Hechos capítulo 1, versículo 4. Quiero que anote, si no me estás siguiendo, que lo puedas anotar y que lo podamos leer juntos. Mira, y estando juntos en el versículo 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Acuérdate, estamos hablando de creyentes, gente que ya le creían, que le seguían a Jesús, pero Jesús le dijo, espérate, no se vayan todavía de Jerusalén, no se vayan a hacer lo que yo les mandé a hacer todavía, porque necesito que ustedes sean bautizados por el Espíritu Santo. Y mira lo que le decía en Hechos capítulo 1, versículo 6, el que le sigue. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no nos toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A veces nosotros podemos venir con preguntas donde Jesús y decir, espérate, no, Jesús, es que yo quiero saber mi llamado. Y mira, tranquilo, que eso va a llegar a su tiempo. Que tú puedas hacer como Jonathan dijo, seguir ese primer llamado, que pueda ser llenado a través del Espíritu Santo. Y que no, mira, vas a saber lo que, créeme, porque nosotros como ministerio nos dedicamos a la gente, equiparlo en el sentido de que pueda hacer ese primer llamado, a que puedan ser llenados a través del Espíritu Santo y que puedan ser tocados y que de alguna manera de ahí en adelante empiecen a hacer lo que Dios quiere. Como dice, mira, y que sean testigos en toda Judea, o sea, en tu familia. Sean testigos de lo que Dios está haciendo a través del Espíritu Santo en tu vida. Oye, en tu trabajo. Porque por más que quieras un ministerio, que estés haciendo, y no está mal, el ministerio es algo que Dios ha puesto. Los pastores, los evangelistas, pero probablemente tú no conozcas cuál es. Pero mira, empieza con esto, porque independientemente tengas cualquier ministerio, vas a tener que hacer este tipo de cosas. Seguir discipulando a otros, seguir llevando el evangelio, poniendo las manos sobre los enfermos para que sean sanos. Que todo aquel que esté atado en algún tipo de demonio, pues sea libre en el nombre de Jesús. Eso son cositas que tenemos que hacer, son cosas que tenemos que hacer y que Dios ha puesto delante de nosotros, que nosotros no nos quedemos en esa inercia. Es decir, no hago nada ante esta realidad, sino que empecemos a hacer lo que Jesús hacía en su tiempo y que podamos ser llenos de ese poder del Espíritu Santo. ¿Y qué nosotros queremos? Que a cada uno de nosotros le llegue ese Pentecostés, que como dicen en Hechos, capítulos 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó
toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Poderoso. Es la garantía. Gente, si hoy nosotros damos muerte a la ley del pecado, la ley de la carne que nosotros todos tenemos y damos muerte, pero no tenemos la ley del Espíritu, es decir, el Espíritu Santo sobre nosotros, estamos batallando por nuestras propias fuerzas. Yo quiero que sobre ti y sobre mí venga ese Pentecostés. Créame que hay una diferencia cuando estás batallando con tus debilidades, cuando estás batallando solo, a cuando estás batallando en el Espíritu. Porque ya no eres esclavo del pecado, sino que ahora te mueves en el Espíritu Santo y eres llenado con él para recibir poder. O sea, poder que antes no tenías la capacidad de hacerlo, ahora sí la tienes. Que ahora que a través del Espíritu Santo, como dice en Romanos 8, que te dice, oye, los que no tienen el Espíritu son incapaces de agradar a Dios, porque agradar a Dios no es tan solo con acciones, sino con intenciones, con la mente, con el pensamiento, con ir haciendo las cosas. Y el Espíritu es el que va poniendo el querer como el hacer para su buena voluntad. Y que hoy tú y yo podamos tener el Espíritu Santo. Ahora, quiero tocar un tema que tal vez pueda ser un poco delicado, pero son cosas que siento que tenía que hablar. Siento que tenía que expresarlo a ustedes y que de alguna forma cada uno, que aquel que esté discipulando o aquel que esté viviendo momentos difíciles, que tal vez diga, yo me siento todavía perdido, yo me siento todavía que estoy batallando solo, quiero llevarlos a, cuando discipulamos nosotros nos aseguramos de algo. Y es que cada persona que está con nosotros, además de que esté arrepentido, sean bautizados, que tengan el Espíritu Santo. Eso es determinante. Y quizá alguno me dirá, Gamaliel, ¿pero qué tú me estás diciendo? Porque es que a mí me han dicho que cuando uno cree, uno recibe automáticamente el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso posible, Gamal? Seguro que lo tengo porque ya yo creí. Entonces, yo te tengo que llevar a ciertos capítulos de los libros de los Hechos, de cómo Pablo y Pedro manejaban este tipo de situaciones. Y quiero leerlo porque no quiero dar mucha explicación, solamente leerlo. Y que tú puedas copiarlo en una esquina y que tú puedas decir, espérate, tengo que leer el libro de los Hechos, el capítulo 19. Voy a empezar con este. En el libro de los Hechos, en el capítulo 19, estoy escuchando algo por ahí. Ok. En el libro de los Hechos, capítulo 19, dice, y aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan, dijo Pablo. Juan bautizó con agua de arrepentimiento, diciendo, el pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de él, en el nombre del Señor Jesucristo. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Acuérdense, Pablo en ese entonces le preguntó, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y le está hablando a creyentes. Cuando creyeron, recibieron el Espíritu Santo. Él quiere asegurarse, no da por sentado de que lo recibieron, sino que quiere asegurarse de que, ciertamente, porque es importante que tú tengas el Espíritu Santo. Y entonces tú me dirás, no, pero Gamaliel, es que acuérdate que ellos no fueron bautizados en el nombre de Jesús y demás. Pues mira, te quiero llevar al libro de Hechos, porque no tan solo se da esta misma situación una vez, sino que se da en otra ocasión. En el libro de Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 14, mira lo que le pasa a Pedro. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, escucha, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos,
sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ellos no daban por sentado esto. Ellos no decían, espérate, no, es que ya lo recibieron, ellos creyeron, no. Es tan determinante el Espíritu Santo sobre la vida de cada creyente para que sea eficiente en su vida diaria, sobre todo lo que está haciendo sobre su vida, sobre impactar a otros, para ser embajadores de Cristo, donde quiera que tú te pares, ya sea en tu trabajo, ya sea con tu familia, que tú puedas ser y reflejar a Cristo donde quiera que tú estés y que tu mirada esté puesta en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Es determinante que el Espíritu Santo esté sobre ti. ¿Por qué? Porque Él es el que da testimonio a tu espíritu de que somos hijos de Dios. Así dice en Romanos 8:16. Y que tú puedas ser, oye, en nuestras debilidades, el Espíritu acude a ayudarnos. Es el Espíritu. Es determinante, es el que me capacita, como en Romanos 8:26, que el Espíritu acude a ayudarnos en nuestras debilidades. No pelees solo la batalla, sino que tengas el Espíritu Santo para poder vencer, para que andes en el Espíritu. Porque si no andas en el Espíritu, vas a andar en la carne, hermano. Y queremos que eso sea una realidad sobre tu vida. Y yo he escuchado gente que me dice, mira, no, es que cuando uno cree, uno es sellado por el Espíritu Santo y después uno es bautizado. He escuchado esas cosas. Yo digo, pues está bien, pero bautízalos entonces en el Espíritu Santo para que sean llenos. Mira, hermano, si usted difiere de mí, no hay problema. Somos hermanos en Cristo que en medio de esto lo que queremos es garantizar que cada una de las personas pueda recibir ese Espíritu Santo, que es determinante sobre cada persona que que dice ser seguidores de Jesús, que tú puedas andar en el Espíritu, créame, vas a pasar menos dolores de cabeza y vas a ser más eficiente. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu Santo sobre tu vida. Y el Espíritu es el que te da fuerza, el Espíritu es el que te hace libre. Hoy ya estoy casi terminando. Quiero hablarte de unas cosas. Primero, cuando tú andas en el Espíritu, quiero hablarte y quiero llevarte a lo que es Gálatas capítulo 5, versículo 22. Es bien importante el Espíritu Santo. Cuando andamos en el Espíritu, nosotros empezamos a manifestar lo que Pablo en su tiempo decía, lo que son los frutos del Espíritu, y queremos que cada uno de nosotros, para nosotros es determinante. Y ahí tú me dirás, Gamaliel, ¿cómo yo sé que yo tengo el Espíritu Santo? Es que tú puedas ser persistente. En esos tiempos, cuando se imponían las manos, hablaban nuevas lenguas y ese tipo de cosas, y quizás tú me has dicho, mira, Gamaliel, yo no he hablado nuevas lenguas, yo no he sentido esto, pero pero yo he visto un cambio genuino sobre mi vida. Antes yo no podía controlarme con relación a esto. Hoy en día, yo me siento libre. Y yo te puedo decir, mira, con toda franqueza, cosas que tú no podías hacer antes, ahora las estás haciendo. Pues mira, tú estás caminando en los frutos del Espíritu Santo. Y como dice Jesús, por los frutos los conoceréis. Y mira cuáles son los frutos del Espíritu. Mira, dice que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Mansedumbre también se puede traducir como humildad. Pero esas son las cosas que cuando nosotros andamos en el Espíritu y cuando nosotros tenemos una relación estrecha con Jesús, con Dios, con ese Espíritu Santo que nos fue dado, nosotros empezamos a manifestar este tipo de cosas. Son cosas que se van cultivando, son cosas que se van a ir dando sobre nuestra vida a medida que andemos en el Espíritu. Oye, esto no es para los que llevan 20 años nada más, esto son para los que empezaron hoy mismo, para que anden en los frutos del Espíritu, pero esto se da a medida que voy andando en el Espíritu. Esto se va a ir dando. Es maravilloso, por eso es que el dominio propio es un fruto del Espíritu. Cuando yo voy andando en Jesús, cuando mi comunicación con Él es más estrecha, porque oye, de eso se trató, que por eso murió Jesús. No desperdicies momentos. Aprovecho el estar en comunión. No te estoy diciendo, acuérdate que el Espíritu Santo está contigo. Él no está lejos. Tú no tienes que invocarlo de alguna forma para que Él venga y descienda sobre ti. No, Él está contigo. Él estará contigo hasta el fin de los días. Y que cuando tú entiendes esto y canalizas esto dentro de tu corazón, tú puedes decir, espérate, es que Él está conmigo. Yo puedo dirigirle la palabra, hoy puedo hablar con Él, puedo comunicarme. Y eso es estar en comunión. Por eso cuando tú desarrollas ese estilo de vida donde, oye, renuevo mi mente constantemente
y voy descubriendo cuál es la voluntad perfecta, agradable para mi vida a través de como dice en Romanos 12:2, que dice, transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y con qué lo voy a renovar? Con su palabra. Cuando empiezo a leer y me doy cuenta y el Espíritu me va mostrando, el Espíritu Santo, quien escribió la misma palabra, me va mostrando las cosas, me va enseñando y me va echando raíces y soy más constante, puedo tener más dominio propio. Pero mira, si empezaste hoy, puedes desarrollar este tipo de cosas. Es extraordinario porque esa relación con Dios, no, Dios no tiene favorito en todo este proceso. Dios no dice, no, que yo estoy buscando el Moisés de estos tiempos. Mira, es que cada una de las personas, nosotros podemos tener esa relación que tuvo Moisés. No tenemos nada que envidiarle a nadie del Antiguo Testamento. Hoy tenemos el Espíritu Santo y tenemos esa gracia, ese poder de poder tener ese privilegio de tener a Dios como nuestro Padre, que aunque pases por momentos difíciles, aunque pases por momentos de oscuridad, Él te sostiene de la mano. Te sostiene de la mano para que no caiga, para que podamos permanecer y que puedan ser manifiestos estos frutos del Espíritu sobre tu vida y pueda ser efectivo. Ahora, esto es maravilloso. Esto para mí es importante, que tú puedas desarrollar estos cambios permanentes, porque he conocido gente, cristianos que me dicen, no, pues que yo soy así, por eso yo cuando a mí me dicen algo, yo lo digo así, de atrás para adelante. No, hermano, pero es que eso es dominio propio. Tenemos que cambiar. Nadie tiene justificación. Si tú que me estás escuchando y probablemente me dices, no, que es que yo soy así y así me quedo. Perdóname, ¿dónde está el arrepentimiento entonces? En donde yo le digo, Dios mío, heme aquí, mi forma, mi manera de ser, las pongo delante de ti, me rindo, trabaja sobre mí. Por eso el Espíritu Santo no puede venir sobre alguien que no está arrepentido, porque el que no está arrepentido dice, yo voy a seguir a mi manera y a mi manera sigo. Entonces el Espíritu Santo, ¿con qué va a trabajar? Tiene que trabajar con alguien que le diga y le dé visto bueno, como decimos aquí en Puerto Rico, que le digamos, oye, trabaja como tú creas, haz conmigo como tú quieras. ¿Por qué? Porque quiero ser efectivo, quiero trabajar y quiero cumplir el propósito de lo que Dios ha hecho sobre mi vida y empezar a cambiar nuestra manera de pensar y en pensar, antes que yo creía que a lo mejor yo no valía nada, ahora creo que valgo porque Cristo murió por mí. Y murió por mí y me dio salvación. Y cuando murió, pensando en tu nombre, pensando en mí, es lo más maravilloso, que cuán amor tuvo con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por mí. Romanos 5:8, y que nosotros podamos apoderarnos de esas cosas y que podamos vivirlas y tenerlas presentes. Ahora, quiero hablar de otra cosa que no quiero dejarlo, tú sabes, que para mí es importante para poder ser efectivo, ya sea evangelizando, para la edificación de la iglesia, para la edificación de unos con los hermanos, con el que te rodea, con aquel que estás orando también, que es muy importante, que son los dones del Espíritu. No quiero dejar de tocar eso porque son cosas que maravillosamente que he aprendido durante los últimos años, he aprendido a trabajar con eso. En el Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8, ahí Pablo especifica cuáles son los dones del Espíritu. El mismo Espíritu que está en ti y que está en mí. El mismo Espíritu que levantó entre los muertos a Jesús. Es el mismo Espíritu que está en nosotros. Por eso Jesús decía, oye, cosas mayores que estas harán. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu. Por eso es necesario tenerlo. Que tú puedas tenerlo, porque ¿cómo vas a hacer lo que Jesús hacía si no tienes el mismo Espíritu que Él tenía? Y por eso hoy tenemos la bendición de tener el mismo Espíritu que Jesús tuvo, el mismo Espíritu que tuvo Pablo, el mismo Espíritu que tuvo Pedro, es el mismo, tú sabes, y que lo podamos tender así. Mira, mira cómo lo dicen. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8. Débora, me vas a ir poniendo, por favor. Slides ya mismo, te aviso, pero para que lo tengas ahí ready, para que quiero explicar algo sencillito, para que lo podamos entender, por favor. Mira cómo dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Me encanta esa palabra, para provecho. Porque a este es dado el Espíritu de palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros... No está él. Débora, tienes el micrófono abierto. Gracias.
a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu y a otro los diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Hay dones a la disposición de otros para provecho. Tienes el mismo espíritu. Por eso Pablo es enfático, es el mismo espíritu. No es el espíritu. Cuando uno dice, mira, no es que yo hago milagros, es que tengo el Espíritu Santo de milagros. No es el mismo espíritu. Y si hoy tú y yo tenemos el mismo espíritu, cuando tengamos a alguien enfermo que podamos decir, Espíritu Santo, voy a orar por él para que sea sano. Y que hoy tú y yo podamos trabajar con eso y que podamos decir, espérate, yo declaro sanidad sobre la vida de esta persona. Y que yo hoy tú y yo podamos utilizar, créame que yo he podido aprender a andar en los dones del Espíritu, en donde podamos ver palabra de ciencia y que podamos decir, espérate, y Dios te manifiesta la vida de la persona y te muestra a través de visiones, a través como una voz que te pueda decir, él está pasando por esto. Créame, lo he experimentado, es algo maravilloso, no limites el hecho, porque el que limita al Espíritu Santo somos nosotros con nuestra incredulidad, que le decimos, no, es que yo no tengo el don de sanidad. Y empiezo con eso y el Espíritu Santo ahí como que no puedo trabajar contigo. ¿Por qué? Porque no me crees. No me crees y entonces la incredulidad crea una barrera entre el Espíritu Santo y tú cuando deberíamos darle libertad para que Él trabaje y haga lo que tenga que hacer, que cuando pongan las manos sobre los enfermos sean sanos y que cuando ores por alguien que está atado a un demonio pueda ser libre en el nombre de Jesús. Ahora, ponme la tablita ahí, Débora, por favor, si es posible. Gracias, mira, quiero explicar eso. Es sencillo. ¿Cómo ser efectivo en el Evangelio? Mira, si lo puedes mirar, es extraordinario ver que hay cosas que pasan, como por ejemplo en la iglesia de Corintio, un caso específico, es que estas personas, Pablo menciona que andaban en el espíritu, que andaban en los dones espirituales, pero sin embargo eran inmaduros. Así lo dice, ustedes son carnales porque en ellos se veía disensión, permitían algún tipo de pecado, no corregían a la gente, se daba en el orden cúltico se daba lo loco y entonces Pablo le decía, espérate, pero ¿por qué todos van a hablar en lengua? Espérate, pues si entra alguien van a decir que son locos. Entonces, cuando usted lee ese libro, uno se da cuenta y uno dice, wow, andaba, y todos andaban en los dones del Espíritu, sin embargo, eran inmaduros. ¿Y qué puede pasar con personas así que andan en los dones, pero no andan en el Espíritu? No hay frutos del Espíritu Santo, donde no hay amor, no hay gozo, no hay paciencia, no hay perseverancia, sino que andan en los dones nada más. Ese caso se puede dar y lo ves en Primera de Corintios. ¿Y qué pasa con ese tipo de personas? Suelen ser ¿qué? Peligrosos. ¿Por qué? Porque uno dice, espérate, como Dios, el Espíritu Santo lo usa en los dones espirituales y veo que de alguna manera son medios carnales y andan en disensión, que es mismo Pablo diciéndolo en el libro de Primera de Corintios, te vas dando cuenta que y tú dices, espérate, esa gente aleja a Dios de las personas, de los que se supone que vengan al arrepentimiento. Creamos una barrera en vez de un puente para que lleguen. Y nosotros, por lo menos, cada persona que viene a nosotros, no queremos que entren en esa área donde son peligrosos, sino que puedan andar diferente, sin fruto. Queremos que anden con fruto, no sin fruto. Ahora, tenemos gente. Oye, si andas sin dones y eres inmaduro, es probablemente hazte la pregunta, ¿tendré yo el Espíritu Santo? Porque no tengo ni tan siquiera los frutos del Espíritu Santo y no tengo ni tan siquiera los dones del Espíritu Santo. Entonces tendrías que evaluarte tu vida. A lo mejor estás en una inercia. A lo mejor dice, espérate, yo he seguido a Jesús por tantos años y yo tal vez he tomado la postura de ir a la iglesia, voy allá, chévere, comparto con los hermanos y me voy a mi casa y es como algo que ha añadido parte de mi vida. Mira, perdóneme, cuando tú eres bautizado en el Espíritu Santo, tú tienes que hacer algo para Dios. Tú tienes que dejarle saber a alguien esta experiencia maravillosa que estás experimentando. Oye, si eres libre y te das cuenta y tú dices, espérate, que ya yo no tengo que andar esclavo del pecado, es que yo tengo que dejarle saber a la gente que no tiene que andar en esclavitud de pecado, ya no tienen que andar en fornicación, no tienen que andar pecando, ni, oye, es que no me puedo controlar, tranquilo, tal vez, te entiendo, pero ¿sabes qué? Que el Espíritu Santo te pueda hacer libre de eso, de esa esclavitud que tú estás experimentando, pueda ser libre. Pero si andamos sin dones y somos inmaduros, sin frutos del Espíritu Santo, somos irrelevantes, no, como quien dice,
En mi pueblo le dicen, no ponen ni un tajo, tú sabes, y pues no queremos eso. A todos Dios nos ha llamado, Dios no te ha desechado a ti y ha cogido a algunos, no, no, no. Esa disposición que nosotros tenemos, que podamos acercarnos, que es el arrepentimiento y decir, hoy renuncio a mi pecado y quiero ser parte de esta gran familia. Ahora, quiero que evaluar esta situación. Hay gente que anda, y esto me pasaba a veces, que andaba con los frutos del Espíritu Santo y ciertamente sí, es bueno, vas a llegar a muchas personas, puede que esté llevando personas al evangelio, empiezas a discipular, se da eso y eso está maravilloso y te felicito. Si estás en los frutos del Espíritu Santo, ves que, oye, hay benignidad, hay bondad, hay mansedumbre, dominio propio sobre tu vida, hay un amor maravilloso. He conocido a mucha gente así, pero si hay veces que probablemente que no le vas a llegar a gente si no es a través de milagros. Te lo digo, ¿tú sabes por qué? Como le decía Pablo a la gente de Corinto, le dijo, yo no fui con ustedes con palabras de sabiduría, sino con poder del Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos a disposición esos dones del Espíritu Santo para hacer milagros, para trabajar sobre las personas, para hacer sanidades, para que el Espíritu Santo nos muestre la vida de la persona, ¿qué mayor? Yo me frustraba en un tiempo, te voy a ser sincero, porque a veces yo decía, déjame orar por la persona, pero Señor, como que no, y empecé a pedirle esos dones del Espíritu, que Dios mío, muéstrame qué tú quieres que yo le diga. Señor, muéstrame su necesidad, muéstrame su corazón. Yo no sé si ese es tu sentir hoy en día, que a lo mejor que estás ministrándole a las vidas y tú dices, espérate, es que yo quiero conocer, yo quiero dar al blanco. Yo quiero que cuando yo ore por alguien, que tú me digas, espérate, dile que está pasando por esto y que yo estoy con él. Y que tú puedas tener esa experiencia. Créame que cuando tú la tienes y tú la experimentas y tú dices, espérate, Dios me está hablando y empiezo a manifestar eso, eso es otra cosa. Yo no quiero que te sientas limitado. Tienes los frutos del Espíritu, es esencial. Yo creo que es lo primero, tener los frutos del Espíritu, andar en madurez. Pero no te limitas a eso, sino que puedas andar en los dones. Y ahí vas a ver cómo vas a ser más efectivo con los dones, en las sanidades. Créame que no hay mayor cosa que le impacte a alguien incrédulo, inclusive ateo, que si está enfermo y tú oras por él y él es sano, rompe cualquier barrera. Rompe cualquier barrera. Entonces te encuentras con este asunto de que te va a decir, ¿cómo tú hiciste esto? Y ahí tú tienes apertura. Y ahí es que tú dices, espérate, ahora es que yo, aquí viene lo bueno, aquí es que yo le hablo de las buenas noticias de salvación y empiezo a hablarle, tú sabes, y eso es importante. No sé si puedes entender la tabla, me pareció muy efectiva. Yo decía, wow, eso representa mucho lo que tenemos que hacer como en el Evangelio para ser efectivo. Oye, si andas en los frutos del Espíritu y andas con los dones del Espíritu, créeme que tú eres un alma inquieta, eres alguien que vas a estar donde quiera atento y alerta y andando en el Espíritu para ver lo que Dios te quiere mostrar. Así que quiero entrar en una parte. Débora, ya puedes quitar eso, por favor. Si lo desean, donde quieran que estén, quieren ver, quieren saber cómo adquirir eso o quieren hablar con nosotros con relación a un tema adicional, pero yo quisiera hablarle con Jonathan, que Jonathan, yo le estaba diciendo a Jonathan, ¿qué tú crees si le hablamos a estas personas que yo sé que van a estar alertas, van a estar pendientes de cómo, por ejemplo, dar un ejemplo de cómo orar por alguien enfermo, cómo orar por alguien que probablemente no tan solo por sanidad, sino porque a veces Dios nos da la experiencia del don de ciencia, es que cuando te revela lo que la vida de esa persona está pasando. Y digo yo, no sé si hay alguna experiencia, quieres empezar tú, Jonathan, y después le sigo yo con otra experiencia que tal vez yo experimenté. Claro. Amén, amén, sí, ¿verdad? Yo les quiero contar algo, ¿verdad? Que me pasó una vez, estábamos en las calles, ¿verdad? Lo que es en las calles ministrando y eso. Voy a contarles parte de lo que me pasó una vez para que ustedes vean cuando uno anda en el Espíritu, cuando uno permite que el Espíritu Santo sea el que obre y no que sea las fuerzas de uno, como uno crea un impacto. Una vez estamos en las calles, ¿verdad? Ministrando, para resumirlo, y me encontré con esta persona que el Señor me inquietó, ¿verdad? Le permití la apertura al Espíritu Santo y yo le dije, Espíritu, porque, ¿verdad? Uno le puede hablar al Espíritu Santo. O sea, es una persona, no es que tú lo tienes adentro y no como que pues
te va a hablar y ya. No, no. Tú le puedes hablar y decirle, Espíritu Santo, ¿qué tú quieres que yo le dé o le diga a esta persona? Porque eso es otra cosa, no solamente es pedir y pedir. O sea, yo he aprendido que muchas veces tenemos que hacer silencio para que el Espíritu Santo nos hable. A veces decimos, Señor, por favor, quiero que esta persona reciba tu palabra, quiero que esta persona haga esto, quiero hacer 20 cosas para ti, pero a veces no nos mantenemos en silencio para que el Espíritu Santo pueda decir, ahora voy yo a hablarte y haz esto. Y eso fue lo que me pasó ese día. Yo me arriesgué en fe y yo le dije al Espíritu Santo, porque ya tenía a la persona de frente mío, la había detenido y le dije, mira, quiero hablarte de esto, quiero hablarte de, ¿verdad? de estas buenas noticias. Y me arriesgué. Y en ese momento el Espíritu Santo me pega a mostrar, porque le pregunté previamente antes de acercarme a él para de no ir tirando puños al aire, vamos a decirlo así. Y le digo a él, mira, y esto fue lo que me reveló el Espíritu Santo, yo veo como Dios está librado de la muerte muchas veces. El Señor me mostraba eso antes de venir a hablar de ti. Y me decía que has estado a punto de morir, que te ha librado de esto, de lo otro. Olvídese, yo le conté a él toda su vida sin él habérmela dicho a mí. ¿Qué pasa? Él al principio como que cuando yo lo detengo y le quiero llevar las buenas noticias, él como que estaba un poco resistente. Porque pasa que mucha gente piensa que uno lo que quiere es simplemente, pues, no sé, caerle encima y no dejarlo hablar, no darle palabras, ¿sabes? Y ya la gente a veces está cansada de que uno como que los ataque directo y siga caminando. No, la gente está esperando algo diferente. Porque hoy en día la gente está más incrédula, que eso es lo lamentable. Porque, pues, por mucha gente que no son guiados por el Espíritu Santo, como dice mi hermano Gamaliel, son peligrosos también. Y ahí es donde a veces, pues, la gente trata de evangelizar y lo que hace es afectar vida. Pero en este caso, ¿verdad? Yo le pude decir a él toda su vida, ¿qué pasa? Él se queda callado y me dice, tú me acabas de decir lo que me pasó a mí, no hace mucho. Y él se queda así frisado y yo le digo a él, ¿tú me permites orar por ti? Y por supuesto, no se negó, pero sí, imagínense, el Espíritu Santo me mostró su vida completa, ¿verdad? Que él tenía hasta hace poco. Y mire cómo es la cosa cuando uno anda guiado por el Espíritu Santo. La hija de él estaba al lado de él. Y la hija, él le dice a la hija, mira, este muchacho que está aquí, me acabó de decir todo lo que me pasó hace poco. Y entonces yo obviamente la aclaro y le digo, mira, no fui yo. O sea, todo esto viene de parte del Espíritu Santo, a través de Jesús, le dije. Y él se quedó así, olvídese, hasta la hija quiso que oráramos por ella. O sea, ahí podemos ver que por demostración de poder del Espíritu Santo, tú no impactas una vida solamente. O sea, puedes impactar varias vidas. ¿Verdad? Son diferentes maneras de tú poder ministrar una vida, además de poder hablarle y de poder llevarle, ¿verdad? Quizás un folleto o algo que la persona pueda leer. Pero, ¿verdad? Hay más herramientas que tenemos en nuestras manos y lamentablemente no hemos entendido que si obedecemos al Espíritu Santo, tenemos más herramientas y podemos impactar más vidas cuando somos guiados. Gama, eso fue parte de lo que, ¿verdad? Que una vez me pasó. Y perfecto. No, y gracias por compartir eso, Jonathan. Me parece espectacular cuando uno... y me gustó mucho eso que llevaste, que a veces uno tiene que quedarse callado. Y les digo esto porque parte de los dones del Espíritu está el don de lengua. Y a veces la gente, por alguna razón, como que no los piden. Pablo insiste y dice, mira, pidan los dones, procúrenlo, son para provecho. Y la experiencia que Jonathan nos está diciendo, y te digo por qué los dones de lengua, porque a veces cuando uno está callado, le digo, porque mi experiencia ha sido así, y el Espíritu empieza a hablar, y empiezo a hablar en lengua, y he tenido la experiencia de tener el don de lengua, y entrado en esa dinámica, veo cómo Dios me ministra a mí. Y es algo, una experiencia que no te puedo explicar, pero yo calladito, y a veces hablando en lengua, es mejor a veces que uno estar hablando y tanto, y hablando, y va donde Dios hablando tanto, que cuando uno debe callarse y decirle, Dios mío, ahora yo quiero, porque esto es una conversación, háblame a mí. A ver, la realidad es que he tenido la experiencia, quiero contar también que en una ocasión tuve la experiencia de que Dios me mostró a través de una imagen, una visión, a una persona donde yo estaba ministrando por ella y yo le decía, oye, mira, te veo así, así y esto, y sé que vas a hacer este tipo de cosas.
Y después le dije, mira, y más, tu esposa era un ministro de Dios, era alguien que Dios lo usaba con poder, pero Dios me estaba mostrando unas cosas y yo sé que Dios lo va a mover a mayores cosas, pero fue una experiencia donde inclusive en ocasiones hemos sentido lo que la persona siente, que a veces están pasando por momentos de necesidad y Dios nos hace, el Espíritu nos hace sentir lo que siente esa persona. Y a veces el Espíritu nos hace sentir el amor que tiene hacia esa persona, donde Dios quiere. Inclusive Dios a veces me ha hecho ver, mira, dile a esa persona que a lo mejor entiende que se ve menos. Esa persona se está viendo menos. Y dile que yo estoy contigo. Con tan solo una palabra sencilla, tú ministras a la vida de una persona. Pero esta es cuando eres guiado por el Espíritu Santo. Cuando eres bautizado y llenado. A tal grado que tú dices, espérate, que el Espíritu empieza a hablarte y tú lo sientes y te empiezas a mover en fe, porque esto es para provecho de bendición de otros, hermano. Esto no es para nosotros mismos, porque de nada vale que el Espíritu Santo me diga lo que está pasando a esa persona si yo no voy donde esa persona y ministro. Porque entonces, ni que el Espíritu Santo fuese chismoso a traer la vida de la otra persona para que tú te enteres. No, no, es para que tú puedas ministrar y porque podamos ser de bendición para otros. Por eso es que a veces... Por eso es que no quiero que la gente se limite. Cuando tú vengas al Evangelio, que tú puedas trabajar ya sea con los dones, con los frutos del Espíritu Santo. Digo yo, esos fueron ejemplos, dos ejemplos sencillos. No sé, más adelante podemos, porque a nivel de taller podemos hablar esto al detalle. Podemos hablar esto al detalle, podamos hablar con las personas y que ustedes puedan sentarse con nosotros. Como oro por un enfermo, probablemente, eso es una. Como, oye, si oro, ¿qué pasa? Si no pasa, podéis seguir intentando, que lo hemos hecho. Déjame orar porque a lo mejor se le quitó el dolor, un poco el dolor y me dice, mira, me siento alivio. Hemos tenido esa experiencia y que podemos decir, ¿puedo orar de nuevo? Y oramos de nuevo y mira, se me quitó y ahora sí se me quitó. Hemos tenido esa experiencia también, donde hemos tenido que ir varias ocasiones para orar por un enfermo y después ya vemos el resultado final. Son cosas que a veces como que desconocemos. Si no se va de la primera, pensamos que no se va a dar, se nos fue negada. No, 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 no te frustres en el camino. Quizás a lo mejor empezando no se te dé como tú creas, pero mira, sigue pidiéndole al Espíritu Santo. Por eso estamos haciendo este tipo de apertura para que tú puedas conocer y que veas que, mira, nosotros no somos perfectos, nosotros al contrario, estamos en la disposición de cada día aprender, mejorar y crecer. Oye, que tú puedas empezar lo que dice en Filipenses 1:6, el que comenzó tan buena obra en ti, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Eso es lo que queremos en ti, eso es lo que nosotros queremos para nuestra vida, pero queremos que tú también la tengas y la experimentes, que tú puedas ver esa realidad de que el Espíritu Santo sigue trabajando en ti y te sigue dando experiencia, que tú puedas vivir esas experiencias. Así que, digo yo, ya nosotros terminamos. Yo no sé cuánto me tardé, yo espero que haya sido corto, perdone, ¿verdad? Si me extendí un poquito, ¿verdad? Pero queremos orar, ¿verdad? Tenemos un par de gente en Zoom aquí conectados y los que están en Facebook, ¿verdad? Nos quieren contactar de alguna forma, escríbanos allí a través de donde estén. Déjenos saber si quieren que de alguna forma le llevemos algo, le presentemos el taller más ampliado, no sé, ¿verdad? Pues se lo presentemos, ¿verdad? Estamos en la disposición. Nosotros lo que queremos es que nos podamos unir en esto, porque si queremos un avivamiento, en que no importa la denominación, no importa, porque a última instancia, cuando nosotros lleguemos a donde Jesucristo no nos va a preguntar, ¿a qué concilio tú perteneces? No, no, tú fuiste hijo de Dios, yo te conozco, que te puede decir, yo te conozco. Sería triste que pueda llegar a ti y diga, mira, yo no te conozco, apartaos de mí. ¿Por qué? Porque no tenías esa andanza en el Espíritu, no tenías esa comunicación efectiva con Él. Queremos que cada uno proceda al arrepentimiento, lo que el mismo Espíritu siente, que Él dice, mira, el deseo de Él es que todos procedamos al arrepentimiento y que todos tengamos y vivamos una vida nueva y plena en Él. Así que, nada, les damos las gracias a todos los conectados, los que nos escuchaban por Facebook, muchísimas gracias, muchas bendiciones. Que le habló tu hermano y amigo Gamaliel Cirino y mi hermano Jonathan Cirino. Estamos para bendecir tu vida. Muchas bendiciones, le enviamos un fuerte abrazo acá desde la distancia y sean muy bendecidos. Así que